Buen día a todos, bienvenidos al canal de Auditoría Tributaria. Hoy presentaremos el tema de reparos tributarios aplicados a la empresa Survey and Rental con la asesoría del doctor Omar Rodolfo Guerrero Sarcos. Nuestro grupo está conformado por estudiantes de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Mi persona, Vances Custodia Yadira Rubí, mis compañeros, Bustamante Vega Juan Isaías, Guaroto Quintanilla Marcelo, Minpat Zairitupat Anthony Andy, Salazar Ramírez Catherine Shirley. Primero le voy a hablar sobre la empresa. Nosotros somos una empresa líder con más de 20 años de experiencia dedicada a la importación de marcas líderes del rubro de construcción, minería, exploración y afines. Nos especializamos en los servicios de venta, alquiler, calibración y reparación de equipos topográficos y comercialización de equipos para exploración, para lo cual se cuenta con un moderno laboratorio. Su misión es brindar soluciones integrales para la optimización de la productividad y rentabilidad de proyectos en obras civiles, trabajos topográficos y geodésicos. Su visión es ser la empresa líder en el mercado y convertirse en un socio estratégico de sus clientes, generando soluciones eficientes e innovadoras en el rubro de geodesia y topografía. El primer reparo son gastos de amortización en exceso relacionado al sistema SAP. El argumento del contribuyente es que la empresa precisa que no existe norma legal que exija como requisito para proceder a la baja de un activo intangible por desuso, de seguir un procedimiento previo ante la SUNAT. Agrega que acreditó que el uso del sistema SAP era ineficiente y que se siguió el plan de migración SAP al sistema OSIS. Según la SUNAT, reparó el importe por 1.152.813 soles, debido a que la empresa no llegó a sustentar la amortización del sistema SAP. El activo intangible materia de autos es una licencia de uso de un software a perpetuidad, por lo que corresponde otorgarle al tratamiento tributario de los activos intangibles de duración limitada. En este sentido, la afectación de desembolso efectuado por dicho activo intangible en la determinación del impuesto a la renta será como un arreglo a lo dispuesto en el inciso G del artículo 44 de la Ley del Impuesto a la Renta. Y en el argumento del Tribunal Fiscal dice que la empresa varió el plazo de amortización de dicho intangible sin habérselo comunicado a la SUNAT, por lo que se procedió a realizar el reparo respectivo. Como segundo reparo tenemos a los gastos de mantenimiento y reparaciones de maquinarias no acreditadas fehacientemente. En el argumento del contribuyente, la empresa indica que la provisión del importe sí se había acreditado la adquisición de los bienes utilizados en dicho mantenimiento, pero que no se había cumplido con demostrar el consumo del ejercicio. El reparo no debería estar sustentado en la falta de fehaciencia del gasto, sino más bien en la oportunidad de devengo del mismo, por lo que se considera que el citado reparo no se encuentra debidamente motivado. Según la SUNAT, se hizo el reparo por el gasto del concepto de mantenimiento y reparación de maquinarias por 549.496 soles, debido a que la empresa no se encontraba acreditada fehacientemente al gasto, el origen de las adquisiciones, ni el destino y utilización para cada bien. Por ello, efectuó la observación materia de análisis bajo el sustento de incumplimiento del principio de causalidad. Como veredicto, el Tribunal Fiscal dice que la recurrente no presentó documentación que sustente fehacientemente el gasto a fin que se califique como deducible para efectos del impuesto a la renta, ni que los bienes adquiridos hayan tenido como destino el desarrollo de sus actividades. Siguiente reparo. Gasto por indemnizaciones de vacaciones no gozadas, no devengado en el ejercicio 2018. Bueno, según el contribuyente, precisa que no existe norma legal que exija como requisito para proceder a la baja del activo intangible por desuso, de seguir un procedimiento previo ante la administración. Según la SUNAT,
Debo acotar que las rentas de tercera categoría se consideran producidas en el ejercicio comercial en que se devengue, siendo dicha norma también será aplicada para la imputación de los gastos. Argumento del Tribunal Fiscal. El derecho de diversos trabajadores a gozar de indemnización se generó desde el primer día de transcurrido dicha, el año en el que el trabajador debió gozar de vacaciones y no lo hizo en el caso de autos o en el ejercicio anteriores al fiscalizado. Gasto por indemnización por despido arbitrario que no cumple el principio de causalidad. Argumento del contribuyente. Aduce que el pago por este concepto se realizó en cumplimiento del ordenamiento jurídico laboral, donde la Administración debió aplicar el mismo razonamiento que se aplicó para el caso de la indemnización por vacaciones no gozadas, en donde se concluyó que el gasto sí constituía un gasto causal pese a tener naturaleza de indemnización. Argumento de SUNAT. No responde a una liberalidad puesto que no se desembolsa sin una finalidad concreta, sino que constituye un pago efectuado en cumplimiento de una obligación asumida por el empleador. Argumento del Tribunal Fiscal. El derecho de diversos trabajadores a gozar de dicha indemnización se generó desde el primer día de transcurso el año del trabajador que debió gozar de vacaciones y no lo hizo, lo que en el caso de autos ocurrió en el ejercicio anterior al fiscalizado. Siguiente reparo. Gastos por indemnización al personal sin acreditar la utilización de medio de pago. Según el contribuyente, aduce que el pago por este concepto se realizó en cumplimiento del ordenamiento jurídico laboral, donde la Administración debió aplicar el mismo razonamiento que se aplicó para el caso de la indemnización por vacaciones no gozadas, en donde se concluyó que el gasto sí constituía un gasto casual pese a tener naturaleza de indemnización. Según la SUNAT, no responde a una liberalidad puesto que no se desembolsa sin una finalidad concreta, sino que constituye un pago efectuado en cumplimiento de una obligación asumida por el empleador. Argumento del Tribunal Fiscal, por los cuales se verificó que la recurrente realizó su cancelación sin utilizar los medios de pago, se revoca el reparo al gasto por indemnización por despido arbitrario que no cumple con el principio de causalidad. El siguiente reparo es participación a los trabajadores pagada después del vencimiento de la declaración jurada y sin sustento. Tenemos el argumento del contribuyente. La recurrente nos señala que por de acuerdo a las normas laborales canceló una parte de las participaciones de las utilidades y que además exhibió las boletas de utilidades, liquidaciones, copias, cheques y estado de cuentas bancarios de marzo-abril 2013. En los argumentos de la SUNAT, para la Administración se repara la deducción porque no se acreditó el pago por concepto de participación de utilidades a los trabajadores dentro del plazo, por lo que se debió pagar antes que se presentara la declaración jurada del impuesto a la renta. En los argumentos del Tribunal Fiscal, el hecho que se exhiba las boletas de deducciones no quiere decir que se haya realizado el pago correspondiente y que además no acredita que se haya pagado dentro del plazo. En ese sentido, el Tribunal Fiscal repara y le da la razón a la Administración para que se subsane la falta tributaria. Activos cargados a resultados. En los argumentos del contribuyente, la recurrente nos señala que solo se debió reparar una parte del exceso del 1/4 de la OIT, tal como lo manifiesta según la norma internacional de la contabilidad. Para los argumentos de la SUNAT, la Administración nos indica que la fabricación de muebles es considerado como un activo y no como un gasto, y que además excede de 1/4 de la OIT. En ese sentido, para la Administración tributaria se debe reparar. En los argumentos del Tribunal Fiscal, ha deducido que por error de la recurrente, al contabilizarlo como gasto, se debe tener en cuenta que para considerarse un activo como gasto, no debe superarse los 1/4 de la OIT. En ese sentido, se debe reparar conforme a ley. Gastos que no cumplan con el principio de causalidad, gastos de viaje al exterior, gastos de alojamiento nacionales y gastos ajenos al giro de negocio. En los argumentos del contribuyente,
La recurrente sostiene que los gastos de viáticos se encuentran debidamente sustentados y que además son deducibles y son fehacientes. Dentro de estos se encuentran lo que son los gastos de alojamiento, alimentación y movilidad. Argumentos de la SUNAT. La Administración informa que debe existir una relación de causalidad para que sea deducible el gasto. Sin embargo, para que se establezca la deducción, debe analizarse cada caso en particular, considerándose los criterios de razonabilidad y proporcionalidad. En los argumentos del Tribunal Fiscal, nos señala que los gastos observados son debidamente sustentados, siendo deducibles en tanto se relacionan con los proyectos que realiza. No resulta amparable. En ese sentido, corresponde mantener el reparo en el extremo referido a gastos al giro de negocio. Gastos que no cumplan el principio de causalidad, cuya cancelación no ha sido acreditada con medios de pago. Gastos sin sustento documentario, gastos cuya cancelación no está acreditada con medios de pago y gastos sin sustento documentario y cuya cancelación no ha sido acreditada con medios de pagos. En los argumentos del contribuyente, la recurrente señala que los gastos observados cumplen con el principio de causalidad e indica que presentará la información requerida para que se muestren los hechos necesarios y sea fehaciente. En los argumentos de la SUNAT, la Administración observa que el reparo de la determinación de la renta del ejercicio 2012 no cumple los gastos del principio de causalidad, porque no ha sido acreditado con medio de pago, lo que además esto lo informa según el artículo 8 de la Ley para la Lucha contra la Evasión y para la Formalización de la Economía. En los argumentos del Tribunal Fiscal, nos indica que para la recurrente no presentó medios probatorios para que se acredite las operaciones registradas en las cuentas observadas. En ese sentido, los gastos observados no resultan deducibles para efectos del impuesto a la renta del ejercicio 2012. Siguiente reparo 10. Gastos que no cumplen con el principio del devengado. Disminuciones en el ingreso que no cumplen el principio del devengado. Gastos de ejercicios anteriores y reversión de ingresos. Argumentos del contribuyente. La SUNAT no ha demostrado que los criterios contenidos en la NIC 18 no se cumplen y por ende que no sean procedentes los extornos y o disminuciones de ingresos ni que los gastos no cumplen con el principio de devengado y que no sean deducibles los gastos de ejercicios anteriores. Argumentos de la SUNAT. La Administración reparó la determinación del impuesto a la renta por gastos que no cumplen con el principio. Argumentos del Tribunal Fiscal. Dado que no obra el expediente el sustento alguno en relación con la diferencia determinada de 10.763 soles y encontrándose acreditada la reversión de los ingresos, no correspondía que se efectúe una reversión de exceso. Siguiente reparo número 11. Nota de crédito no sustentada. Contribuyente. ¿Qué dice? No presentamos documentación adicional que sustente el motivo por el cual disminuyó los ingresos por los servicios por los que se emitió la factura, aparte que no acreditamos la existencia de la recepción de dicha nota. Mientras que la SUNAT indica que la recurrente extornó indebidamente los ingresos reconocidos por los servicios presentados por el monto de 2.907 soles, limitándose a señalar que se trata de cobros por un periodo de que no correspondía y sin acreditar que la nota de crédito hubiera sido entregada a su cliente. El Tribunal Fiscal, al ver tal evidencias y la falta de descargo del contribuyente, dio por arreglado el reparo. Siguiente reparo número 12. Gasto sustentado en comprobante de pago emitido por proveedor no habido. No estamos de acuerdo, dado que la condición no habido no puede considerarse como prueba de su realidad y solo evidencia que al momento de la verificación no se encontró su domicilio y que no se realizó el cruce de información. Mientras tanto, la SUNAT. La Administración nos manda a reparar la determinación del impuesto a la renta por el monto de 12.316 soles, por ser un gasto sustentado en un comprobante de pago donde tenía la condición de proveedor no habido, pues así ordena la ley del impuesto a la renta. El Tribunal Fiscal. Gasto sustentado en comprobantes emitidos por proveedor no habido los que han sido analizadas y mantenidos en la presente instancia y dado que por su propia naturaleza corresponde a desembolsos cuyo destino no puede ser acreditado fehacientemente, el reparo se encuentra arreglado a ley. A ver, gastos sustentado en comprobantes de pago emitido por proveedor no habido.
Primero que nada, explicar que todo contribuyente, persona natural o persona jurídica, puede adquirir 3 tipos de condiciones referidos al domicilio: habido, no hallado, no habido. De esos 3 tipos, el más peligroso, por decirlo de esa manera, es el no habido. No será gasto deducible para fines del impuesto a la renta. Quiere decir que tendremos que reparar dicho gasto cuando declaremos nuestra DJ anual. Por lo tanto, si una factura de compra no es aceptada como gasto por tener la condición de no habido, tampoco será aceptado el crédito fiscal de dicho comprobante. El siguiente reparo: activos fijos sujetos a una depreciación 10%, depreciación que no guarda relación con la actividad generadora de renta. El contribuyente alega que las impresoras, proyectores, teléfonos no constituyen equipos de procesamiento de datos, correspondiente a la tasa máxima de depreciación 25% que constituyen periféricos de salida. Por su parte, la SUNAT indica que la radio, el teléfono, la fotocopiadora, el archivador, entre otros, no constituyen evidentemente equipos de procesamiento de datos, sino que se trata de otros equipos, a los que les resulta aplicable la tasa de 10%, por lo tanto, hubo un exceso de depreciación. El Tribunal Fiscal indica de que el hecho de que un bien califique como un aparato periférico que recibe la salida de información no lo hace equipo de procesamiento de datos, más aún cuando en el caso de la impresora, esta solo permite tener una copia de información que ha sido procesada por la computadora, por lo que la recurrente carece de sustento. Según el inciso B del artículo 22 Ley de Impuesto de la Renta, el porcentaje máximo de depreciación para equipos de procesamiento de datos es 25% y para otros bienes del activo fijo es 10%. Equipos de procesamiento de datos es aquel aparato o dispositivo que recolecta datos, lo evalúa, lo ordena, con el propósito de obtener información de utilidad. Como otros bienes de activo fijo, podemos mencionar la radio, el teléfono, entre otros. El siguiente reparo: omisión de ingresos por concepto de intereses por préstamos otorgados a relacionados. El contribuyente sostiene que el artículo 26 de la Ley de Impuesto de la Renta establece una presunción contra la cual se puede probar en contrario con los libros de contabilidad del deudor. Su fin es la verdadera naturaleza de los hechos económicos. La administración, para él no resulta aplicable la presunción prevista en el artículo 26 de la Ley de Impuesto de la Renta, por lo que se procedió a calcular los intereses en función de información determinada en el estudio de precios de transferencia. El Tribunal Fiscal indica que la Administración aplicó la regla de valor de mercado prevista en los artículos 32 y 32A de la Ley de Impuesto de la Renta, para caso de los préstamos otorgados por recurrentes a sus empresas vinculadas, en los cuales no se había pactado interés. De acuerdo, los cálculos realizados no fueron pactados al valor de mercado. Entonces podemos llegar a las siguientes conclusiones: que según la Ley de Impuesto de Renta y su reglamento, la regla fundamental para este tipo de operaciones entre partes vinculadas es la aplicación del valor de mercado, por el hecho mismo que existe vinculación, ya sea de control, jerarquía, de participación, accionarias, entre otros. En el caso de préstamos de dinero entre partes vinculadas, no se aplica la presunción de interés previstas en el artículo 26 de la Ley de Impuesto de la Renta, sino las normas sobre precios de transferencia contempladas en el numeral 4 del artículo 32 y en el artículo 32A de la Ley de Impuesto de la Renta, a fin de determinar el valor del mercado de dichas operaciones. Con respecto a las opiniones positiva y negativa, tenemos el primer punto. La administración no supo verificar de forma detallada las inconsistencias en esa empresa,
Por otro lado, resulta importante conocer el tratamiento tributario, como lo muestra la administración de dinero, debe realizar mediante un comprobante de pago que tenga todos los requisitos necesarios para que sea fehaciente, se le demuestre a la administración que está correcto en los pagos. Respecto a la opinión negativa, en nuestra opinión, la empresa ha incurrido en muchos errores y se debió sustentar en su debido momento para que no genere más multa. En este sentido, la empresa debió contratar a una persona totalmente apta para solucionar esos inconvenientes y que sea debidamente sustentado por un auditor externo para que así pueda llevar una contabilidad hecha derecha. Básicamente la empresa está intentando sacar provecho, pero no va a poder porque la administración está supervisando día a día a las empresas para poder imponerles una multa por sus individuos operaciones.